Jerusalén es una perpetua y desconcertante sorpresa. ¿Cómo iba yo a imaginarme nunca que la más adecuada preparación para meditar y comprender la 10ª estación del Vía Crucis iba a ser un paseo previo a lo largo de la calle más bulliciosa y comercial de Jerusalén, sumergido como un náufrago entre tiendas, reclamos, gentío y escaparates? Así fue. Ya había sido una sorpresa el que nuestro Vía Crucis en las 3 últimas estaciones recorridas, 7, 8 y 9, ¿lo recuerdas? La tercera caída, transcurrieran en un pleno bazar en la calle Tariq el Amud, en ambiente de mercado. Nunca sospeché que un bazar oriental pudiera convertirse en escenario para un Vía Crucis. De todos modos, jamás antes se me hubiera ocurrido dar a nadie este consejo. Si usted quiere vivir y comprender mejor la 10ª estación, dese primero un buen paseo de tiendas y escaparates por la Quinta Avenida de Nueva York, o los Campos Elíseos de París, o la Gran Vía madrileña de las tiendas lujosas. Recorra la más tentadora calle comercial que tenga usted a mano en su ciudad. Y después, reflexione, medite y abra los ojos para contemplar a Cristo desnudo, despojado de sus vestiduras. Será distinto. Pues así fue lo que experimentamos en Jerusalén. Habríamos recorrido como en 1/3 de kilómetro el bazar de la ciudad vieja. Los peregrinos que hacíamos el Vía Crucis éramos un río lento que discurría entre 2 orillas de comercios. Nuestro caminar, pausado y procesional, era como un deambular lento entre tiendas y escaparates, casi como si fuéramos de compras, con estratégicas paradas, las del Vía Crucis, que en realidad permitían observar detenidamente tantos objetos tentadores como solicitaban nuestra atención. Esta marcha lenta ofrecía un fácil blanco a todos los reclamos para los ojos, los oídos, el olfato. En aquella calle, con su bóveda, se concentraban de la forma más agresiva todos los característicos olores orientales, perfumes y esencias que nos iban envolviendo en oleadas sucesivas o de una manera simultánea. Olores fuertes y aceitosos, confites dulzones, café turco perfumado, nuez moscada, menta, clavo, azafrán, ajonjolí. Y aquella ráfaga intensa y reconfortante cuando una de nuestras paradas coincidió ante una carpintería en cuyo interior, en la penumbra, estaban aserrando madera de cedro. Nunca imaginé que en la madera pudiera apretarse tal intensidad de perfume. Poseídos ya por la marea de los olores, nos cercaba simultáneamente la invasión irresistible de los objetos, sobre todo los exóticos, que desde la inmovilidad de las tiendas ponían en movimiento nuestra curiosidad primero, nuestro deseo y ambición después. Éramos turistas en Jerusalén. La plata, el marfil, el nácar y el jade con todas sus formas y volúmenes, las esmeraldas y los brillantes con sus guiños tentadores, las telas de raso y los brocados, las alfombras persas, las sedas y los damascos, las babuchas puntiagudas, los chales bordados. Evidentemente nosotros entonces ni comprábamos ni adquiríamos nada, porque estábamos conmemorando devotamente el Vía Crucis. Nada nos llevábamos en las manos,
no salíamos de aquel bazar con ningún paquete visible. Pero, inconscientemente, en nuestros ojos se habían ido amontonando y almacenando tantos y tantos objetos tentadores que salíamos con medio bazar en nuestras pupilas. Y el propósito de volver en otra oportunidad para comprar determinados regalos. Sentíamos que una vez más se había despertado en nosotros tensa y dolorosa esa ambición de tener, de comprar, de adquirir, de poseer, de coleccionar. Cosas, cosas, cosas. La ambición de las cosas, que como otra cruz carga sobre nuestras espaldas, frenando y oprimiendo los vuelos del alma. Porque así regresamos siempre después de asomarnos a las vitrinas, ¿verdad? Abrumados por la carga invisible de las cosas que nuestra ambición ha colgado de todos nuestros sentidos. No podemos con tantas. Se nos van cayendo en el camino. Van chorreando las cosas desprendidas de nuestro cuerpo. Y son tantas que la persona desaparece en su libertad y personalidad. Y acabamos envueltos y ocultos por esas cargas sucesivas de cosas que nos vamos echando encima, esclavos de nuestra ambición. Cosas, cosas, cosas. Cuando por fin llegamos al Calvario, en la 10ª estación, nos encontramos a Cristo desnudo, sentado en una roca. Los soldados, cumpliendo las normas romanas que regulaban el suplicio de la crucifixión, habían despojado a Cristo de todos sus vestidos y desnudo esperaba pacientemente que se ultimaran todos los preparativos para acostarse en la cruz y ser clavado en ella. Así lo encontramos, sentado en una piedra, desnudo a la intemperie, tiritando de fiebre y de vergüenza. A sus pies, en el suelo, yacían en un leve montón sus vestidos, que ya no eran de él, pues pasaban a propiedad de los soldados que estaban ejecutando la sentencia. Así lo encontramos a Cristo, desnudo, los que llegábamos allí cargados y abrumados de cosas y cosas en los ojos, en los deseos, en los propósitos, en la ambición. Nos dio inmensa vergüenza. Él nos miraba con infinita pena y compasión. Y empezamos a tratar de despojarnos de todo lo que amontonábamos en nuestros deseos y ambiciones, para quedarnos ante Cristo desnudo solamente con lo que llevábamos puesto. Nos parecía que era la única manera un poco digna de comparecer ante Cristo, con lo puesto, sin más. Comprendimos que esa frase podía servir para expresar la sencillez y la disponibilidad cristiana que exige el Evangelio. Vivir con lo puesto. Frente a los cálculos insaciables, jamás satisfechos, de la ambición y del egoísmo. ¿Qué menos que presentarnos ante Cristo solo con lo puesto, cuando a él los soldados le habían quitado hasta lo puesto, y sin nada ya que ponerse encima, esperaba desnudo para ser puesto en la cruz? Así había llegado Cristo al despojo total. A lo largo de todo el proceso de la pasión, le han ido arrancando sus más elementales derechos.
lo han desnudado de sus más esenciales prerrogativas humanas y divinas. Despojado, desposeído en su persona, jurídica y divina, absolutamente de todo. Solamente le quedaban ya unos pobres vestidos para cubrir su cuerpo, y se los arrancaron también, para consumar el expolio, y esperaba desnudo que lo crucificaran. Te lo quitaron todo, Cristo. Y me acordé de los presos, que al ingresar en la cárcel también son obligados a desnudarse y despojarse de todas sus pertenencias. Claro que a los presos les visten su traje carcelario y en una lista documentada consta todo lo que entregaron para devolvérselo en su día con la libertad. Tu despojo, no. Es infinitamente mayor y definitivo. Me acordé de una familia a quien la justicia humana había embargado todos sus bienes y arrojado de su casa. El matrimonio y 3 hijos pequeños empujaban calle adelante en un carromato unas camas y unos colchones. ¿A dónde irían? Tu embargo fue total. Hasta los vestidos. Me acordé de aquella niña que lloraba sola junto al río, desbordado, sentada también en una piedra. Con su dedo trataba de señalarme un sitio ya invisible en el agua. Allí había estado su casa. La riada se lo había llevado todo, también a sus padres. Y no tenía nada, ni a nadie. Estaba sola y lloraba sentada en una piedra. Y me acordé del arruinado que todo lo perdió y está en la calle. Y del jubilado que, desposeído de su trabajo, siente que le falta una razón para seguir viviendo. Y del anciano que, abandonado por sus hijos en un asilo, se siente solo y se sienta solito al sol, a ver si se le calienta un poco el alma que tirita de frío. Cristo desnudo, sentado en una roca, a la intemperie del Calvario, ¿verdad que tú también pensabas en todos ellos mientras temblabas de fiebre y de vergüenza? ¿Verdad que te sigues sentando, Jesús, compañero invisible y fraternal, haciéndoles compañía junto a todos los abandonados, los desposeídos y los despojados de la vida? ¡Qué espectáculo! Cristo. Si todos los que nos llamamos cristianos, y estamos orgullosos de serlo, tuviéramos que ir pasando de uno en uno por la explanada del Calvario para ir colocando delante de ti, que estás desnudo en una roca, todas nuestras cosas, propiedades, riquezas, cosas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué acusadora humillación para muchos! Y qué confortable y consuelo para otros, muy pocos. ¡Qué confusión! Y contraste para la mayoría de los cristianos, casi todos. Porque la cima achatada del Calvario es una pequeña explanada donde cupieron las 3 cruces y un sepulcro recubierto hoy todo por una sola cúpula, en la Basílica Circular del Santo Sepulcro. Muy pequeña tiene que ser una finca para que quepa en la explanada del Calvario sin desbordarla. Quien tenga varias fincas lo vence y lo supera cumplidamente.
Los grandes terratenientes disponen de terreno para cubrir y recubrir innumerables veces el Calvario. Nosotros medimos las tierras por áreas, por kilómetros, por días de bueyes. Los cristianos podríamos arbitrar otra original unidad de medida, un calvario. ¿Cuántos calvarios miden tus fincas? ¿Cuántos calvarios tienes en tierras, fincas y posesiones? Lo triste sería que encima alguna de esas fincas sirviera efectivamente de calvario para alguien, con crucifixión y muerte, moral o económica. En tu explanada del Calvario, Cristo, no caben nuestras fincas. Ni las cosas, ni los pisos, apartamentos, chalés de verano y vacaciones. Lo invadimos y lo ocupamos todo. ¿Y dónde aparcamos entonces el coche, el auto en el Calvario? O los coches, porque la esposa y los hijos disponen del suyo propio independiente. Jesús, tendrás que apartarte de esa roca donde estás sentado en tu desnudez. Búscate otro sitio para dejar espacio a nuestra invasión de cosas y más cosas. Ante tu despojo absoluto, desplegamos, Cristo, el alarde de nuestras vajillas extranjeras, el destello de nuestra plata. Quizá al sol del Calvario te hiera los ojos y el corazón, el lujo de nuestras porcelanas y marfiles, la exhibición de nuestros cuadros de valor, el capricho costoso de nuestras colecciones y las pieles de nuestros abrigos y las joyas que tenemos bien guardadas. Para poner ante ti nuestro dinero en negocios y en efectivo, no hace falta sitio. Basta un cheque con una cifra, un papel, que ocupa muy poco sitio en el Calvario, pero Jesús, quizás ese papel, esa cifra, ese poseer está esclavizando y encadenando nuestra vida y nuestro corazón. Confieso, Cristo, que en el Calvario le duelen a uno los ojos y el alma, ante el desfile ofensivo y abrumador de nuestros lujos y derroches. ¡Qué vergüenza! Y que no puedo apartar la vista de ese pequeño montón que forman en el suelo junto a ti tus vestidos. Dice San Juan que los soldados a quienes ya pertenecían por ley hicieron 4 partes con ellos y se las repartieron, una para cada soldado. No acabo de entender cómo lo que tú llevabas puesto podrá dar tanto de sí como para formar 4 lotes. ¿Daba tanto de sí la sobriedad de tus vestidos en tu ambiente y en la época como para que a cada soldado le tocara al menos una pieza entera? No es fácil. Por eso lo que debieron hacer fue partir, por ejemplo, en 4 partes tu manto, ya que iban a hacer lo mismo con tu túnica, como afirma San Juan, pero al comprobar que estaba tejida de una sola pieza sin costura, decidieron rifarla sin partirla. Fue un despojo total, que se consumó dolorosamente ante tu vista, cuando lo poco que te habían quitado lo rasgaban y dividían en 4 partes para repartírselo. Claro que a nosotros, Cristo, que ahora te compadecemos, nos espera el mismo final, el despojo absoluto. Y todo eso que hemos colocado ante ti en el Calvario y lo que no pudimos poner porque ya no teníamos sitio. ¿Sabes? Todo nos lo quitarán, como a ti los vestidos. Ya la vida misma, al ir avanzando y adentrándonos en ella, se encarga de irnos desnudando poco a poco
aunque cada vez más deprisa, y cada año que pasa, con más descaro. Y somos como el árbol, que un día se encuentra con que ya no da flores, y al otoño siguiente ya no tiene fruto. Mañana empiezan a caérsele las hojas y a perder la fronda. Pasado mañana se le van los pájaros, dejando sin música las ramas, hasta secarse un día el árbol, y quedaremos como tú, desnudos en la soledad y el desamparo. Y nos remata la muerte. Quizás no veremos el reparto de nuestras cosas, las que hemos ambicionado tan amorosamente y amontonado en la vida, pero nuestros descendientes harán también lotes con ellos para repartírselas. Sí, Cristo mío, es preferible no asistir ni ver cómo se repartirán nuestras cosas al morir. Tú, en el fondo, tuviste suerte, en cierto modo, porque los 4 soldados se arreglaron entre ellos amistosamente, sin reñir, sin enfrentarse ni acudir en pleito a los tribunales, y no llegaron a las manos. Ni siquiera se insultaron. Es preferible, Cristo, no asistir al reparto de nuestras cosas cuando muramos, para no ver cómo riñen los hermanos, cómo surgen los odios y las venganzas, y cómo, mientras parten la herencia, parten también y desgarran en jirones tantas veces la unidad fraternal de un hogar que había sido tejido por el amor en una sola pieza, sin costuras ni remiendos, como tu túnica. Jesús, tú tuviste más suerte. Los soldados no se atrevieron a rasgar tu túnica. Y nosotros nos preguntamos, ¿desgarrarán nuestros hijos el abrazo fraternal del hogar? Por repartirse 4 chavos, ¿o aprendieron ya tal vez de nosotros, sus padres, esta trágica lección? Porque ya nosotros como hijos nos hemos repartido con odios y violencias la herencia de sus abuelos. Los 4 soldados que se jugaron tus vestiduras eran paganos, pero supieron repartir las cosas sin desgarrar la convivencia ni la fraternidad humana, y aceptaron sin protestas la ciega decisión de los dados. Qué pena, que los cristianos no sepamos compartir. Ni aceptar sin pleitos ni revanchas ese testamento, esa decisión pensada y amorosamente calculada de sus padres, que dejaron escrita, quizás con alguna imprecisión. No sabemos hacer lotes con las cosas dejando intacto y sin partir el corazón. Así te clavaron en la cruz desnudo, sin atenuar ni paliar en nada ese misterio
tan doloroso para ti, tan infinitamente consolador para nosotros de tu desnudez absoluta. La exhibición desnuda del crucificado formaba parte, como castigo, del suplicio salvaje de la crucifixión. Si se trataba de una mujer, se le concedía que por pudor fuera crucificada de espalda al público, dando su cara al madero. Y yo lo he visto retratado en cuadros. Pero si era un hombre, que aguantara. ¿Qué pudor ni sensibilidad podía tener, pensaban ellos, un facineroso, un delincuente que había violado sin pudor las leyes hasta ser condenado al más infamante de los suplicios? Esto formaba parte de la venganza. Que tú eras distinto, Señor, de acuerdo, infinitamente. Pero lo terrible y decisivo es que siendo tú distinto te habían igualado a los criminales. Más aún, te habían tratado mucho peor que a ellos. Tu proceso es la suma de todos los atropellos, físicos y morales también, divinos y humanos. Había una consigna tácita y diabólica de extremar contigo el cumplimiento de todas las prescripciones legales en la ejecución del suplicio. Por eso, sería absurdo pensar que contigo, Cristo, al llegar este momento se tuviera alguna consideración, o que tú pudieras ser objeto en ese momento de un trato excepcional. Si hubiera sido así, un trato excepcional, lo que fue excepcional en ti fue el maltrato añadido, la crueldad y más injusticias. Si tuviste un privilegio, en tu cruz fue el de pagar siempre tu deuda más allá del último centavo. Y si te libraron de cargar con la cruz hasta el final tú solo, no fue un privilegio. Era el único medio de conservarte vivo, casi desangrado, para poder crucificarte y arrancarte después a pedazos esa vida que te prolongaban y pensaban que te la regalaban. Erais 3 los condenados a muerte aquel día. Por tanto, menos posibilidades de excepciones. Iguales los 3. Terriblemente desnudos los 3. Era la total exhibición que imponía ese suplicio. El espectáculo de un crucificado era espantoso. Pero el desnudo en aquella carne clavada y machacada, en aquel cuerpo convulsionado y retorcido, en aquella piltrafa humana que era un gemido de dolor, un alarido enroscado a un palo. La desnudez pasaba a un segundo término. Dejaba ya de ser un desnudo ofensivo del pudor, porque entre los clavos, las convulsiones y la sangre, solo era un pequeño tormento más, absorbido y centrado en aquel mapa repelente de torturas que era el cuerpo de un hombre clavado en una cruz, y el tuyo mucho más sangrante. De hecho, se ha escrito que estabas revestido con tu sangre. Ese era tu vestido, el que cubría tu pobre pudor, si hasta la piel te habían arrancado. Ante un crucificado, los ojos del espectador, agotada y superada la sensibilidad,
por el espectáculo tan macabro de aquella carne ensartada como la de un animal en 4 ganchos. Los ojos ya no tienen ni tiempo, ni capacidad, ni atención para fijarse y detenerse en el pudor descubierto y profanado. Es tanto el horror ante un crucificado, Señor. Es tan intolerable la visión que uno acaba apretando los ojos y tapándoselos con ambas manos porque ya lo ha visto todo, ya no tolera ver más. Y es imposible. No hay resistencia para seguir mirando. Ante un crucificado, Señor, se hunde uno y naufraga en el abismo misterioso del dolor que contempla. Pero cuando ese crucificado eres tú, Cristo, entonces es diferente. Cuando eres tú, los ojos no se cierran, ni se aprietan, ni se tapan con las manos. Cuando eres tú, los ojos se abren más y más y más para verte mejor, para no perder detalle, para recorrerte y explorarte y saberte todo, para que a fuerza de contemplarte se nos quede grabado en la retina, en el corazón, hasta el fondo del alma, tu cuerpo crucificado y tu alma. Y mirándote, Señor, empieza uno a adivinar el misterio redentor de esa tu desnudez, esa desnudez total con la que quisiste proclamar clara y valientemente desde la cruz la verdadera maravilla de tu encarnación. Verdaderamente, Señor, en ti el Verbo se hizo carne. Esa desnudez es la revelación diáfana, transparente, total, descorridos los velos, arrancados los vestidos, de que tú eres hombre verdadero, tu encarnación redentora. De verdad, Señor, tomaste nuestra humanidad con todas sus consecuencias, hasta las más íntimas, hasta las más secretas. Ahora también comprendo por qué tú quisiste pasar por aquella humillación de la circuncisión cuando solamente habías nacido 7 días antes, para que no dudáramos y agradeciéramos la realidad de tu carne. De verdad, Señor, tú aceptaste un cuerpo igual que el de los ladrones, sin hacerle ascos. No hay diferencias, está patente y claro. De verdad, Señor, tu cuerpo es como nuestro cuerpo, como mi pobre cuerpo. Gracias, Cristo, desnudo en la cruz. Cuando dentro de 3 horas se desgarre ya y descorra el velo que cubre el Sancta Sanctorum del templo, aparecerá que ese Sancta Sanctorum está desoladamente vacío, pero al arrancarte tus vestidos y descorrerse el velo de tu desnudez, oh Jesucristo, ha aparecido ante la historia la plenitud del amor divino en la verdad y el misterio de tu carne. La desnudez total fue solo en el Calvario.
Hoy es lógico que a nuestros Cristos en cruz les ciñamos la cintura con un paño, por respeto, por pudor, por cariño. Pero sinceramente ese paño se lo ponemos a Cristo por Él o por nosotros. Es una pura ofrenda de amor a Cristo con la que tratamos de evitarle a Él una vergüenza o un sonrojo. ¿O es, en el fondo, una defensa egoísta con la que tratamos de evitar que sufran nuestros ojos y se perturbe nuestra sensibilidad? Como todas las cosas, ¿las hacemos por Él solo o más bien por nosotros? Tal vez, si somos sinceros, por los dos. Por piedad pensando en Él, pero también por cómoda tranquilidad pensando en nosotros. Una vez más cumplimos el viejo refrán: ojos que no ven, corazón que no siente. Lo peligroso, Señor, es que este viejísimo y egoísta recurso lo aplicamos continuamente, sistemáticamente en nuestra vida. No queremos ver ni oír nada que pueda hacernos sufrir, nada que hiera nuestros ojos, ni comprometa nuestro corazón, ni lo haga temblar. Y así nos pasamos la vida poniendo paños y vendas sobre las penas, los dolores, las tristezas y las injusticias que padecen nuestros hermanos. Bastantes penas tiene uno ya en su propia existencia, decimos, como para cargarse encima con los sufrimientos de los demás. Que cada palo aguante su vela, y no es poco. Jesús, ¿sabes? Seguimos tapando con paños los dolores ajenos, como cubrimos con velos tu cintura en tus imágenes. El caso es no ver, no enterarse, no sufrir más. Pero en este juego peligroso y egoísta de las vendas y los paños, hay cristianos que calculadamente van más a lo seguro todavía y deciden ponerse la venda ellos mismos sobre sus propios ojos, taponarse herméticamente sus oídos y acorazarse el corazón con una armadura bien blindada. Ya no sufro. Y ya pueden así avanzar tranquilos por la vida entre los hombres. Ni ven, ni oyen, ni hay dolor alguno en sus hermanos que pueda hacer impacto en su corazón. Lo llevan blindado, a prueba de sufrimientos ajenos. Así se explica uno, Señor, que tú les puedas reprochar al final de su vida, resumiendo y condenando su calculada y egoísta existencia, lo que leemos en San Mateo capítulo 25. Tuve hambre, sed, dolor, soledad, y no me hicisteis caso. Pasasteis insensibles e indiferentes ante mí. ¿Cuándo, Señor, si no te vimos? ¿Cómo ibais a verme si os habíais puesto una venda en los ojos para no ver a los pobres? En ellos estaba yo. Los pobres son la cara visible de Dios. Parece que me dices, Jesús, colocadme un paño en la cintura, lo acepto, pero no os pongáis una venda en los ojos. Los condenáis a no verme ya más en este mundo, ni en toda la eternidad.